Nos viene el cuarto dueto de la jornada. Vamos a llamar a Daniela y a Enrique. Le voy a contar una infidencia. Mire lo que nos dejó la pandemia, que yo lo estaba buscando en los cuadritos, y después recordé que ellos estaban en Río Gallegos. Están en Río Gallegos, están desde Claro. tempranito, fueron los primeros en llegar. Excelentes seres humanos también. Enrique es doctor en psiquiatría. Ah, Daniela, pero mientras viene, yo ya te voy presentando para ir avanzando. Enrique es doctor en psiquiatría. ¿No sos doctor en psiquiatría? Bueno. Ah, bueno. Ah, médico psiquiatra. Bueno. ¿Sos feminista? Por las dudas. Feminista. ¿Sos psicodramatista? ¿Sos perito forense? No. ¿Y sos defensor de los derechos humanos? ¿Aprendido? Sí. Sí, claro, soy activista de derechos humanos desde hace, bueno, muchísimos años, muchísimos años. Sí. Muy bien. ¿Qué es lo que más te describe? ¿Qué pregunta? Me llegó a poner el machete, pero quiero que me cuente él. Mira, trato de ser coherente y en sí me molestan cualquier tipo de conducta de dominación. No pertenezco en general a organizaciones, no participo de organizaciones. Ya he tenido experiencia, me han terminado echando, así que prefiero ser libre. Bien. Bueno, vamos a continuar con Daniela, licenciada en psicología, vos andás diciéndome, perito forense. Eh, ¿Con qué más te definís? A ver, me gusta definirme así como psicóloga, como perito forense y bueno, un poco, no sé si utilizar la palabra lucha, pero creo que militante por los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Abocada a esta temática, ¿no? Al abuso sexual contra las infancias. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Daniela nos va a hablar sobre el plan sistemático de persecución, invisibilización y tortura. Y el brazo judicial. Arranque nomás. Bueno, bueno, ya estuvimos conversando desde la mañana y un poco creo que Carlos dejó abierto el abanico para ir profundizando en esto, que más allá de haber escuchado gustosamente, bueno, a Claudio Mazzucchi, a Juan Pablo, a Rebeca y los efectores de justicia con buenas prácticas que escuchamos hoy, ¿sí? De esta provincia, venimos particularmente a hablar de lo que hay que hablar, ¿sí? Lo que hay que hablar es muy similar a la tortura, o es tortura el abuso sexual, y lo que por ahí decía Juan Pablo, y también creo que Beatriz Müller también hoy, junto con Graciela, pero Beatriz lo encargado era,
porque bueno, trabajamos todas en equipo, era que pusiera con nombre y apellido las distintas organizaciones, efectores de justicia, que hoy llamamos grupos antiderechos. Porque si no, es como que esto que yo vengo a hablar parece, lo hablábamos anoche cenando, y era como muy fuerte el título, pero es a propósito, porque es así. Es así lo que se vive, lo que vive cada madre cuando va a denunciar, lo que viven los chicos y lo que nosotras vivimos en mi caso, teniendo que escucharlos y teniendo que contenerlos, o por ejemplo en estos momentos, uno de los casos donde uno de los nenes que vi está vinculado forzosamente con la familia del abusador, ¿sí? Y no se sabe dónde está. Entonces, si eso no es desaparición en estos días, no sé. Me parece que hay que empezar a poner las cosas por su nombre, ¿sí? Es similar, entonces es similar a lo que pasó. Es muy similar. Que el delito del abuso sexual es el más impune y el más grave, creo que no tenemos dudas. Ahora vamos a empezar este título como a ir de a poco, entendiendo lo grave que es y lo amplio que es, y cómo lo vemos todos los días, ¿sí? Esto, y me permito decir que vengo un poco a traer la voz de colegas, ¿sí? Que están siendo perseguidas y que lo he sido, y que lo sigo siendo, pero bueno, un poco cuando uno pasa, sí, creo que ya está. Cuando ya no te vencieron, yo creo que ya está. Acá estoy. Pero hay colegas y jóvenes y estudiantes, sobre todo, que están en esa disyuntiva o que tienen mucho miedo cada vez que les llega un caso que es judicial, ¿sí? Porque saben lo que viene después. Entonces, bueno, esto de ir visibilizando lo que pasa con todas las letras y diciendo estas palabras que son como, bueno, no sé lo que va a venir después, pero creo que echar luz sobre esto y decir las cosas como son es responsabilidad de todos y de todas. ¿Por qué digo que es un plan sistemático? ¿Sí? Porque sin dudas no es un hecho aislado, ¿sí? ¿Qué es lo que no es un hecho aislado? Con el correr de estos años de trabajo en la temática, vamos a decir más de 10 en líneas generales, más de 20 que me recibí, y más de 10, 12, que vengo siendo perseguida y hostigada, pero no sola, porque a lo largo del tiempo, hoy con las redes, con la comunicación, con la pandemia que nos favoreció para enredarnos muchísimo, logramos generar grupos diferentes, ¿sí? Y hoy nos encontramos nucleadas como en 2 grandes grupos, en los que compartimos, y a los que sí pertenezco, y lo traigo a Enrique, que él no pertenece, pero bien igual, y nos acompaña, que es la Mesa Nacional contra el Abuso Sexual contra las Infancias y Adolescencias, que por primera vez, tanto el tema de abuso sexual contra las infancias, como el backlash, ¿sí? Que es el contragolpe y el ataque hacia las psicólogas y psicólogos que trabajan, y psiquiatras también, y abogados también, pero en su mayoría psicólogas, en lo que es la verificación y la certificación del testimonio del niño víctima de abuso, sobre todo cuando hay poder. Ese término que era, primero ni se escuchaba, ahora se ha empezado a escuchar, bueno, llegó al Congreso, ¿sí? Llegó al Congreso de la Nación, que no es poca cosa. Que nos hayan escuchado, que nos hayan dado, abierto una agenda que dijimos, ¿cuánto será? Arrancamos en febrero y es noviembre y seguimos ahí. Y se conformó esta mesa con más de 30 organizaciones, formales y no formales, de madres protectoras, de mujeres en lucha, de todo el país. Y a su vez un colectivo se formó, que dejamos como de sufrir los ataques uno a uno a las psicólogas, y hoy somos más de 60, está Enrique también en el colectivo, entre psicólogos, psiquiatras, abogados, todos denunciados. No hay, creo yo, que ninguno, o apunto ahí, pero todos hemos sido denunciados en lo civil, en lo penal, y eso es lo que nos hace grandes, ¿sí? Porque el estar denunciados quiere decir que hacemos las cosas bien, que estamos del otro lado, que denunciamos a los que no hacen las cosas bien, que hemos llegado a llevarnos a juicio político a jueces, a fiscales, esto que decía Carlos hoy, ¿no? Denunciar porque hay delincuentes del otro lado, ¿sí? Del otro lado del estrado, que persiguen, que no ven, que invisibilizan, que torturan niños, que persiguen madres, que castigan psicólogas, que buscan silenciar. Lo que buscan es silenciarnos. Si no se parece a lo que se vivió en la época más oscura, y creo que solamente es porque no lo pensamos, pero siguen teniendo el mismo poder y sigue siendo el brazo judicial.
que en su momento, ¿sí? Amparaban a los genocidas, y hoy en día están del lado del opresor. Sí, hoy en la mañana Carlos hizo una corrección de la estadística, ¿sí? En las condenas, de 1000 condenas, y esa estadística yo le dije que la podemos poner a disposición, porque es un estudio que hizo la revista Amartria, ¿sí? De Buenos Aires, cuando se presentó la campaña Yo no miento, estuvimos ahí todos, estuvo Enrique, estuvo Carlos, estuve yo, en el año 2016 me parece. Después fuimos a Santiago del Estero con la misma campaña, y la estadística es un año, ¿sí? De estudio en Buenos Aires, de 1000 denuncias, se llegó a 100 investigaciones, IPP, una sola condena. Esa es la estadística, 1000 a 1. 1000 a 1, ese es el porcentaje. Cuando dicen el 10%, el 15%, es mentira. ¿Sí? Hay que ver bien, digamos, cuáles son las denuncias, cuántas llegaron, si se investigaron, y cuántos no se denuncian, y ni siquiera llegan. Entonces, ¿cuál es el porcentaje? Es terrible, ¿sí? De impunidad, de silenciamiento, de invisibilización. Entonces, al ir conformando, ¿sí? Y al ir pudiendo enredarnos y comunicarnos, nos dimos cuenta que no es un hecho aislado lo que a mí me persiguieron, no es un hecho aislado lo que le pasó a Enrique, no es un hecho aislado lo que le pasó a otras colegas, y empezamos a conformar lo que se llama el colectivo de profesionales contra el backlash, donde ahí tenemos, no sé, desde colegas que han sufrido amenazas, no sé, con hijos, en las casas, el marcar las casas. Esa es otra de las cosas que nos pasa. Una de las colegas que, bueno, siempre nombramos, que está en provincia de Buenos Aires, le pusieron pancartas en los pasacalles, ¿sí? En la puerta del consultorio, en la puerta, o sea, como acá está, ¿no? Marcando la perito que hace falsas denuncias o certifica, y no es así. Hace su trabajo, certifica una denuncia de abuso, pero bueno, del otro lado está el poder, y del otro lado no pasa nada porque nadie lo castiga, ¿sí? Entonces queda como ojo, si haces esto, te pasa esto. Ese es el mensaje. Después, las colegas más jóvenes, los que recién se reciben, los que están estudiando, tienen terror. Terror. Eso yo lo vivo diariamente, porque las tenés que animar o te piden supervisión, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que esto es lo que hay que compartir y ver, porque es lo que estamos viviendo. Esto de marcar la casa, en el caso de ella, fue puntual. A mí me marcaron la casa rompiéndome, ¿cómo se llama? Me sacaron los cables de la luz, me dejaron sin luz. Cuando vino la policía, me dijo, esto se hacía en la época de los militares, le arrancan así, y no, yo la verdad no sabía, tenía 5 años. Entonces, no es casual que pasa esto y le pasa a otra colega, y si no pasa por la prensa, ¿no? Que la prensa empieza a escrachar, ¿sí? Y a mostrar las fake news, ¿sí? Las noticias falsas, y con eso te hostigan. Entonces, si eso no es adoctrinamiento, si no es silenciamiento, si no es buscar que nos callemos, ¿sí? Con otros métodos, pero sí similares a los que se utilizaron en otro momento de nuestra historia, no sé qué es, ¿sí? Y lo que se busca invisibilizar y silenciar es esto, ¿sí? El peor de los delitos, que los chicos, los niños que atraviesan esto, sí atraviesan la tortura, porque nosotras somos las que vemos lo que sienten, lo que les hicieron, y cómo lo tienen que decir, y cómo los interrogan para que no lo digan en realidad, ¿sí? Porque los interrogan de forma que es para que no hablen, para obturar. Por eso, bueno, vemos que no era un hecho aislado, que pasaba en todo el país, porque ahora, bueno, somos colegas de todo el país, del sur, del norte, de todos lados. Entonces hay como una sistematización de eso, distintos efectores de justicia, distintos colegios de profesionales, distintas asociaciones que se plegan al poder, y el poder generalmente está del lado del opresor, ¿sí? En el caso de la temática que nos compete, dentro del abusador. Corren con mucha ventaja, con mucha. Entonces, bueno, logramos mostrar esto y logramos tener estadísticas, vamos armando estadísticas, vamos armando listados de lo que llaman las madres grupos antiderechos. Los grupos antiderechos son siempre los mismos, son siempre de derecha, ¿sí? Por un lado, pero a su vez vienen contra los derechos de las madres que protegen a los niños y de los niños y niñas que están decidiendo qué quieren hacer con su vida, con quién quieren estar, con quién no, o acusar a un abusador. Bien, ante esto entonces, este trabajo
va teniendo sus avances, ¿sí? Y va demostrando o va pudiendo iluminar lo que claramente es tortura, por un lado. Por otro lado, la similitud por ahí con la tortura genocida, ¿sí? En la actualidad vemos que, tuvo estos años de trabajo, la tortura proviene, ¿sí? Como provino en algún momento del Poder Judicial, porque avalaba o miraba para otro lado cuando eso sucedía. Ahora, la perversidad judicial, bueno, como Enrique lo explica en un artículo que se llama así, la perversidad judicial, proviene de ese lado. Pero ¿dónde está lo perverso? Justamente en que hacen que investigan sabiendo que no van a investigar, pero lo que es peor, buscando silenciar. Ahí está lo perverso. ¿Se entiende? Hacen el cómo sí. La persona viene, cree que la van a escuchar, le ofrecen todo, pero en realidad ya saben que no van a hacer nada. Y lo que es peor, la víctima está en el medio. Entonces, digo que buscan un testimonio de la manera más dolorosa posible para el niño o niña, ¿no? Asegurando el silencio y de esta manera la impunidad. Es el mismo mecanismo utilizado en la época más oscura de nuestra historia para silenciar la voz de los oprimidos. Yo lo veo muy claro, no sé, por ahí parece muy duro hablar así, pero es lo que pasa todos los días, ¿sí? No con los equipos excelentes que están hablando hoy, que es hermoso. Lo que vivimos todos los días, 99%, es el otro, ¿sí? La picadora de carne, como decía Juan Pablo, las madres que están o a punto de la reversión de tenencia, o por el impedimento de contacto, o algunas que han estado presas, como decíamos, Gilda Morales, o sea, eso, o abogados como, bueno, ha sido el caso de Juan Pablo, que ha sido golpeado físicamente, ¿sí? Y así le quitaron el niño después que salió de la cámara Gesell, mi paciente. Esto pasó hace 2 semanas en San Martín, Buenos Aires. Ahora Argentina, ¿no? Por eso, de eso creo que tenemos que hablar, de estas cosas, y para eso estamos. Para hablar de esto, visibilizar que tenemos que humanizar la justicia. Sí, ¿por qué? Porque la justicia que tenemos no solo que no es humana, sino que es antidemocrática. Y cuando se intentó democratizarla no fue muy mal, ¿no? Porque obviamente que salió, bueno, de este lugar. Quien nos defendió, que fue Cristina Fernández de Kirchner, a muchos, en mi caso me pusieron abogado, y defensa no custodia para mis hijos en su momento. ¿Sí? Hoy es como una cocarda, pero en su momento lo pasé, la primera psicóloga llevada a juicio oral por falso testimonio, ISAP, ¿sí? Inventado por una defensora de abusadores. Entonces, en todos estos años uno va aprendiendo, pero lo que se vive es torturante, tanto para las profesionales, los profesionales que nos amacamos con esa situación, porque buscan perseguirte, buscan quitarte el título, quitarte la fuente de trabajo, por otro lado, solo por trabajar bien, ¿sí? Solo por no doblegarte, solo por ser la voz, y si te sale bien, peor, porque después cuando ven que entras en una causa, buscan la forma de salir, de quitarte de ahí. Entonces es muy parecido a esto, ¿no? Uno se siente observado, se siente perseguido, se siente marcado, parece que en su momento era como, lo hemos hablado con Carlos, parece que tenés lepra, porque cuando salen esas noticias no se te acerca nadie, ni los conocidos, ha estado siempre, pero es un núcleo muy chico, ¿sí? Porque ¿qué pasa? La prensa todo el tiempo lo que hace es fogonear lo malo, respondiendo a ese poder. El poder siempre está del lado de los opresores, y bueno, tratan de callar, de invisibilizar. Y por otro lado, bueno, la mayoría somos mujeres también, que eso no hay estadísticas, pero es así. Y si sos mujer, peor. Si te plantás siendo mujer, la pagás más caro. Eso también me parece que es algo que hay que hablar, y que es sistemático también, ¿sí? Por un lado vemos que la búsqueda del silenciamiento y de sostener la impunidad se lleva puestas a las denunciantes, madres protectoras por un lado, y a las profesionales con el otro, con temas que ya hemos hablado, conceptos que ya se han escuchado en la jornada. Por un lado el falso síndrome de alienación parental, y por otro lado el backlash. Con el falso síndrome de alienación parental, que hoy muy bien
y ojalá todos los jueces y defensores de menores tuviesen tan claro que es falso, tuviesen tan claro que no tiene un asidero científico para nada, que fue creado por un abusador, y que a su vez tenía técnicas como la que me hicieron a mí, que era tomar un dibujo de la terapeuta y reformarlo y después decir que lo hizo la terapeuta. Eso también estaba en la escuela gardeniana, eso enseñaba para perseguir a las psicólogas. Es terrible, por eso es como muy, muy denso y muy oscuro todo lo que se juega. Lo peor es que está avalado desde el Estado. Eso es lo peor. Porque que a nosotros nos persiga un abusador, nos persiga un perverso, o nos diga algo, o invente, y es lo que tiene que hacer si él se quiere defender, pero que eso lo avale un fiscal, que eso lo avale un juez, o que a mí de oficio me investigue un fiscal, no. O el colegio de psicólogos que avale eso. ¿Sí? Que sin esperar que esté la condena o la absolución te investigue administrativamente, y no solo a mí, a las colegas, ¿sí? A la mayoría, los colegios de psicólogos de la mayoría del país están plegados al poder. Entonces, bueno, es como bastante profundo venir a cuestionar un poco todo, pero es la realidad. ¿Sí? Es difícil, tenemos que ver qué es lo que no funciona, si son los mecanismos de control, como decía Carlos, si hay que hacer un cambio en la justicia, pero después hasta el propio creador de la Cámara Gesell te dice, ni la Cámara Gesell sirve, nos queremos morir, pero porque es así, logran ir teniendo, si van teniendo todo esto, y es una realidad, se terminan metiendo ellos. Entonces, hoy lo hablábamos también, tenemos que ir sembrando desde este lugar, me parece, mostrando que la realidad es así, y es así federal, ¿sí? Que las madres están desesperadas por que no revinculen a sus hijos, o porque escuchen a sus hijos y que no nos escuchen de una forma dolorosa. Y por otro lado, las profesionales, los profesionales estamos buscando hacerlo, y al modo de, porque me ha pasado en casos, ¿no? Como era en la dictadura, tenés que casi infiltrarte, ¿sí? Lograr que haya una colega en ese lugar, que esa colega haga lo que vos le decís, entonces esa colega después lo hace el informe, te juntás, una cosa de locos. ¿Por qué? Porque muchas veces, como estamos marcados, no podemos entrar, ¿sí? O no te permiten, o a veces no permiten un perito o una perito, no permiten que sean querellantes. Es de locos y es un tema más legal, pero ha pasado y pasa. Entonces logramos nosotros infiltrarnos como al revés. Decimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y a mí esto me funciona. No sé, o en tal caso me funcionó que el niño hable con un muñeco y logró esto. Bueno, y en tal... Ahora últimamente con adolescentes, hoy lo comentaba con algunas profesionales acá, lo que yo hago y que va surtiendo efectos, que como pueden hablar poco a veces, porque están con síntomas de estrés postraumático muchas veces, los adolescentes, lo que hacen es, bueno, hablar lo que más puedan, responder la pregunta que puedan, porque las cámaras Gesell son duras, y les preguntan para que no hablen, justamente porque el preguntar mal hace que se cierren, entonces el relato es menor, la condena es menor. Es así, es lógica, lo buscan así. Entonces por ahí, lo que por ahí yo les digo es, bueno, vos tratá de hablar lo que más puedas, y lo que no, hacelo por escrito. Me hacen un escrito, saco una foto, yo tengo eso, y ese escrito lo llevan, y el día de la Cámara Gesell lo entregan. ¿Sí? Porque es de su puño y letra. Y si no, bueno, decirlo, vuelvo a escribir acá, porque no sabemos qué se van a encontrar. Bueno, 1, 2 casos hasta ahora van tomando eso y quedan ahí en stand-by, porque todavía no pasa nada. Pero por lo menos recibieron esa forma, esa modalidad de hablar, porque nadie dice que tengan que hablar y decir todo crudamente, descarnadamente. Pueden hablar a través de un escrito, pueden hablar de puño y letra, pueden hablar con un dibujo y relatarlo, pueden hablar con un, no sé, con un títere, pueden hablar de 1000 maneras, y para ellos no ser tan torturante, ¿sí? Y poder explayarse más. Después uno entiende que lo que está mostrando con el títere es lo que le pasó a él, y si se lo preguntas te lo va a poder decir, pero sin la necesidad de herirlo más aún. Creo que eso es la justicia humana, ¿sí? La justicia con perspectiva de género, con una mirada de los niños, con respeto de los derechos humanos y más humanizada. Me parece que es eso, lejos de la tortura, lejos de la impunidad, lejos de la persecución y del silencio de las madres, de las profesionales y sobre todo en las víctimas. El poder castigar, visibilizar, lleva a poder mostrar. El poder mostrar hace que investiguen. El que investiguen bien logrará una buena
condena, una buena calificación del hecho, pero tienen que hacer esto que decimos, permitirle a la víctima que hable de la forma más humana posible, a los ritmos, en el tiempo que tiene para hablar, escucharla, tiene su proceso, y de eso depende la calificación del delito y después la condena. ¿Sí? Entonces, esto creo que es lo que quiero dejar planteado. Sí, en los grupos de mujeres, de madres, las víctimas también se van empoderando en esto, lo van aprendiendo. Sí, las profesionales también. Vamos día a día, y esto que digo, llegamos al Congreso y no es poco, es porque somos profesionales, todas de distintos ámbitos, la mayoría mujeres que han ido aprendiendo o profesionales que nos hemos ido empoderando, porque si no, no estaríamos acá. ¿Sí? Y bueno, y así de boca a boca y en red nos hemos ido fortaleciendo. Me parece que, bueno, dejar planteado el tema con la gravedad que tiene es muy importante, y escucharlos también para ver qué les parece, si lo viven así, ¿sí? Y bueno, y decir nunca más, pero nunca más en serio, nunca más al abuso sexual y nunca más a la impunidad. Esto no se puede vivir más, hay que empezar a decirlo con todas las letras. ¿Sí? Y agradecerles muchísimo a todos los profesionales y los efectores de justicia que están acá, que se quieren formar, que nos quieren escuchar, porque bueno, es una realidad, no nos dan mucho los espacios, y es lo que, bueno, lo que estamos luchando, ¿no? Por eso nos persiguen, por echar luz a donde no quieren que esté. ¿Sí? Así que muchísimas gracias, y bueno, de paso a Enrique. ¿Quieren hacer preguntas ahora? ¿Hacen algunas preguntas ahora? Ahora te dice. Ahora. Seguimos con vos, Enrique. ¿Vos, Enrique, vas a hablar de la cultura de la violación? Sí, sí, sí. De las agresiones sexuales, del abuso sexual contra las infancias, de la cultura de la violación. Antes hago 2 o 3 aclaraciones con respecto al uso de términos. Cuando diga Occidente, me estoy refiriendo a los países del norte, Europa, Reino Unido y Estados Unidos, y el área de dominio. Si voy a hablar de patriarcado, me estoy refiriendo a una matriz histórica que, como dicen las compañeras del feminismo comunitario de nuestra América, es un sistema de todas las dominaciones, entrecruza todas las dominaciones que existen. Y voy a hablar, si hablo de patriarcado, será aquí, en este área de dominio de Occidente. Cuando hablo de poder judicial, no me estoy refiriendo a, bueno, hoy tuvimos un muy buen ejemplo con el panel de las juezas, defensoras, etcétera, que estuvieron aquí presentes. No me estoy refiriendo a los buenos y buenas funcionarias que hay dentro del poder judicial. A veces son personas que están trabajando aisladamente y haciendo lo mejor posible, otras veces todo un juzgado, otras veces son jueces, camaristas, pero son una minoría. Hoy no marcan el paso, es decir, del poder judicial. Si hay tal desprestigio del poder judicial, es porque evidentemente lo hegemónico está marcando la línea. Y hoy cuando lo escuchaba a Juan Pablo Gallego, que decía, bueno, no podemos estar discutiendo que si tiene perspectiva de género o no, tiene que tenerla, porque sí está en los pactos internacionales, en las leyes. Bueno, nosotros tenemos una Corte Suprema, un grupo de delincuentes que no tiene perspectiva de género y que se ufana de no haber hecho ninguna formación en la ley Micaela.
A ver, hace 20 años atrás tuve que me metí en el caso Grassi como terapeuta de la víctima por la cual fue condenado el cura. Y bueno, y cuando en el 2009, 2008, tuve que declarar, lo primero que les dije fue, así como al tribunal ahí, a los tipos estos que estaban ahí sentados, lo primero que tengo que decirles es que después de toda la experiencia que tuve en este proceso y dentro del Poder Judicial, yo he incorporado un prejuicio, así como sectores de clase media ven a alguien que vive en una villa y dicen este es un chorro hasta que demuestre lo contrario. Para mí, todo funcionario judicial es sospechoso hasta que demuestre lo contrario. ¿No? Bueno, fue un silencio ahí en la sala fuerte, pero se lo tenía que decir sí, se lo tenía que decir. Claro. Y paso a una cuestión que a mí me parece clave, y quienes no la hayan leído, por favor léanla. Eva Giberti, en el incesto paterno-filial. Este es el libro de Eva Giberti, que fue reeditado hace 2 años o 3 años, Incesto paterno-filial. Y es importante señalar el incesto paterno-filial. El incesto paterno-filial no se hablaba. La última vez que se habló fue a fines del siglo XIX, y después las feministas de la década del 60, 70 en Estados Unidos volvieron a hablar del incesto paterno-filial. Y hicieron visible, en esa lucha feminista, hicieron visible que el lugar más peligroso para las mujeres era la propia casa, y que el lugar más peligroso para niños y niñas era la propia casa, porque ese buen macho cristiano resulta que agredía sexualmente a sus hijos e hijas. Cuando hable de catolicismo, me voy a estar refiriendo al catolicismo constantiniano. Como dice un filósofo Ahari, Norman Ahari, filósofo negro, que tiene un excelente libro que salió hace poco tiempo en español sobre ética y raza. Y él lo señala así, ¿no? Catolicismo constantiniano, que es lo que se estructura a partir del Concilio de Nicea, 323 después de Cristo, en donde la Iglesia pasa a formar parte del poder ya en Occidente. Y lo diferencia de todos los grupos cristianos que hacen una relectura diferente de lo que es el cristianismo, como pudo ser y como es el movimiento de derechos civiles de Estados Unidos, movimiento negro, poder negro y las vidas negras importan. El incesto paterno-filial, ustedes piensen en ese niño, esa niña, ese cuerpecito que necesita de la máxima protección, y allí esta máxima protección, que es fundante de la red social, de una red comunitaria, afectiva, es rota y destruida por la agresión sexual de quien debería proteger. El incesto paterno-filial es, dentro de las estadísticas que hay sobre abuso, lo más silenciado, y además
lo que ocupa la mayor cantidad, el mayor porcentaje dentro de lo que es las agresiones sexuales a niños y niñas. Si un padre, un progenitor, puede hacer eso, si un varón puede hacer eso entra en sintonía con toda la modalidad en que somos educados los varones, que es, podemos ser dueños de todo. Somos dueños de los cuerpos de las mujeres, de los cuerpos de los feminizados por el patriarcado, somos dueños de los chicos y las chicas, somos extractivistas, tenemos conductas agresivas hacia la naturaleza, guerra, competición, tenemos el poder, podemos hacer lo que queremos. Eso en el marco del desarrollo capitalista, que exige determinado tipo de conductas a los varones y a las mujeres, eso dentro de una matriz de dominación, como es la supremacía blanca, racial, que a partir del 1492 en adelante primero se constituye la actitud racista con respecto a los indios y luego a los negros, y todo pasa, el racismo pasa ya a estar ligado al color de la piel y pasa a ser una categoría económica y una categoría cultural y política, y hay espacios y hay trabajos de acuerdo al color de la piel, y si una mujer está en situación de explotación sexual, bueno, por la misma situación, no sé, por un completo le van a pagar 10 euros o su equivalente en pesos, si es negra, y 50 si es blanca. Entonces, el color de la piel también marca los lugares que ocupamos, los espacios, en qué lugar de la sociedad vamos a estar, y en qué espacio geográfico, cuáles son los barrios en los que podemos tener, cuáles son los trabajos que podemos aspirar. O sea, dominación de clase, lo tenemos hace siglos y va variando de acuerdo a los cambios económicos, dominación racial, supremacía blanca y dominación de género. El Poder Judicial, dentro de las estructuras republicanas o dentro de las monarquías parlamentarias, y a partir del desarrollo capitalista, cuando se conforman los estados-nación, los poderes judiciales pasan a garantizar eso, pasan a garantizar la dominación de clase, la dominación racial y la dominación de género. Hoy hemos estado escuchando permanentemente cómo se da la dominación de género dentro del Poder Judicial. Hace poco tiempo, un mes o dos, en Mar del Plata, en el coloquio de IDEA, el presidente de la Corte Suprema de nuestro país habló, dijo que no era necesario reformar la Constitución porque esto estaba en sintonía con el desarrollo capitalista, no usó la palabra sintonía, pero se refería a eso, y además no entra en contradicción con el mercado, y tiene que ver con el desarrollo del mercado. O sea, nos estaba diciendo, nosotros garantizamos la dominación de clase. En ese contexto, tenemos el incesto paterno-filial que simbólicamente a los varones nos habilita a hacer cualquier cosa con los cuerpos. Tenemos un permiso, lo tenemos todos los varones. Después si lo usamos o no es otra cosa. Pero permanentemente podemos escuchar, por ahí no en nuestro mundo, por ahí no en nuestra familia, en nuestros amigos o amigas, en la red social que tenemos, pero si nos abrimos, que supongamos que es una red muy democrática o donde se escucha los deseos de cada uno de los integrantes. Pero si
avanzamos y vemos comentarios y vemos los chats y las fotos que pasan de prestigiosos colegios a no tan prestigiosos, cuando ya pasaron 20, 30 años de haberse recibido y se juntan los compañeros, etcétera, y los comentarios que hacen, se dan cuenta que el tema de la degradación de los cuerpos de mujeres, adolescentes, mujeres que aparecen como si fueran niñas adolescentes, etcétera, está presente. Es decir, y los varones mostrándose como machos, divirtiéndose, intercambiando todo esto a través de esta tecnología. Bien. Pero existe otro incesto que está en sintonía con el incesto paterno-filial, que es el incesto eclesiástico. Hace 2 años atrás, el vocero de la Conferencia Episcopal Española dijo, pero ¿por qué en otras palabras lo dijo, ¿no? Pero sería algo así, ¿por qué se la agarran con nosotros si somos una institución como cualquiera que tiene, sí, estos problemas, pero también clubes de fútbol y otras instituciones lo tienen y sin embargo no le piden que investiguen? Bien. Pero este señor se olvidó de varias cosas. Una, ¿cómo se produce el incesto eclesiástico? Los curas, los obispos, tienen 2 lugares en donde consiguen estos chicos, estas chicas. Uno son los niños y niñas que están así, totalmente desamparados por la pobreza, sus hogares destruidos, etcétera. Chicos judicializados en donde van a hogares, a lugares regenteados por estos curas, por monjas, y claro, se encuentran con un nivel de protección que necesitan, y por otro lado, con uno de estos personajes. Y uno de estos personajes que tiene una actitud cálida, o sea, va haciendo su trabajo de ejercicio de poder, digamos, sobre los chicos lo terminan adoptando, lo adoptan como papá. Yo recuerdo una vez una crisis de Gabriel, el pibe por el cual fue condenado el cura, que después que en un programa de televisión donde estaba Moreno Campo, defensor del cura, estaba este otro defensor del cura, este abogado que aparece siempre C5N, muy no, Moreno Campo es uno, pero el otro, bueno, Pierri, defensor también del cura, bueno, en el programa de Grondona dijeron el nombre del pibe. Entonces al otro día yo lo tuve que acompañar a una evaluación. El pibe estaba hecha pelota y me dice, mira Enrique, el cura me quitó mi creencia en Dios. Y ahora me quitaron lo único que me quedaba, que era mi nombre y apellido. ¿No? Hecho pelota el pibe. Pero, bueno, recuerdo esto, me quitó mi creencia en Dios. Para él, el cura era el papá, pero además el representante de Dios. Y las otras víctimas provienen de las familias católicas, es decir, chicos que han sido creados con toda la cosmología y las creencias católicas, cristianas, en donde hay un Dios que siempre te está apoyando, el angelito de la guardia, Papá Noel, Santa Claus,
todos los espíritus que le quieran meter ahí, la virgencita que te protege, etcétera, y no tienen educación sexual integral. Porque si la tuvieran, esta es la defensa. No pasa por la creencia, pero la creencia sin educación sexual integral es una situación de vulnerabilidad ante los curas. Son las otras víctimas. Y estas víctimas, cualquiera de ellas que ha adoptado a ese padre, sufre las mismas consecuencias. Sea el progenitor, el que puso el semen, o estos padres espirituales. Pero además, lo que no dijo el cura, el vocero, es que la Iglesia Católica no solo defiende a sus abusadores. La Iglesia Católica es la que inventó en la década del 90 la palabra ideología de género. Y es la que lidera la lucha contra la ideología de género. Esto es la que lidera la lucha, y detrás de la Iglesia Católica se colocan todas las ONG católicas, cristianas, baptistas, de diversos signos, más grupos conservadores que no necesariamente son religiosos, etcétera, más han hecho manifestaciones en toda nuestra América, con mis hijos no, contra la despenalización del aborto, contra el tema del divorcio, contra la educación sexual integral, etc. Es decir, está liderado por esta consigna que no solo inventó, sino que sigue sosteniendo la Iglesia, que va contra los derechos de las mujeres, niñas, niños y LGTBIQ+. Pero además tiene una política muy clave a través de este sector dentro de las repúblicas y dentro de las monarquías constitucionales, a través del Poder Judicial. A través del Poder Judicial. Hoy le comentaba a Carlos Rosanqui, le comentaba una anécdota, que en el año 80 con la democracia, habrá sido en el 85, 87, había un juez federal que había sido apadrinado por Rodríguez Sá, y viejo caudillo de Catamarca, y este juez dijo, estábamos comiendo un asado, tomando vino, dice, bueno, la libertad de la justicia, la libertad, dice, del juez se produce cuando se muere el padrino. Y otro juez, atiendo a algunos jueces, bueno, otro juez el otro día me comentaba que tiene mucha experiencia, muchos años dentro del Poder Judicial, me decía, antes, en las aprobaciones para juzgados de familia, jueces de familia, aquí en la ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional, en la justicia nacional, nadie entraba si no tenía el apoyo de la Iglesia Católica. O sea que la Iglesia tiene una estrategia que se da, política que se da a través de los sectores conservadores y de los sectores católicos dentro del poder legislativo, y recuerden cómo costó sacar el divorcio, cómo costó sacar la ley de identidad sexual, cómo costó sacar la despenalización del aborto, etc. Pero además, dentro del Poder Judicial tienen instrumentos para castigar a las mujeres que denuncian incesto paterno-filial, que es el síndrome de alienación parental, el SAP, que ¿cuánto surge el SAP?
tiene un momento histórico. El momento histórico es la contraofensiva que se hace en Estados Unidos en contra de lo que habían logrado las feministas de la década del 60 y 70 al denunciar el incesto paterno-filial y al denunciar la violencia que sufrían. Podemos seguir más hablando de pornografía, etcétera, etcétera, que son beneficiados por toda esta política que hay. Ahora, lo cierto es que, ¿cómo se contrarresta esto? Con educación sexual integral. Y lo cierto es que ningún gobierno en América Latina, en nuestra América, menos en Estados Unidos, ni en Occidente, se puso nunca firme para que la educación sexual integral se diera en todos los colegios, independientemente de la confesión religiosa que tengan. Todos han negociado y ahí tenemos que en algunos colegios en nuestro país, por ahí dan educación sexual integral, en otros colegios solamente dan los titulares de educación sexual y algunas, hablo del colegio del Estado, ¿no? Maestras que se juegan, y en otros colegios educar en el amor y todas esas boludeces, pero no darle las palabras adecuadas a niños, niñas, niñas, para que entiendan el proceso que viven y dónde pedir ayuda. O sea, esto es el sostenimiento de la cultura de la violación, ¿no? Para acá. Y así fuimos colonizados, ¿no? Vamos a ver. ¿Podremos conectar el Zoom? A ver. Estamos en el Zoom, Ariel, ¿eh? Lo que pasa bueno. que ambos disertantes bueno, yo los conozco personalmente, así que para mí es hay en el entremedio hay una afectividad hacia ellos, pero hay un silencio absoluto, y hubo un silencio absoluto cuando tomaron la palabra cada uno de ellos y de ellas, tanto de Daniela como la de Enrique. Son palabras con mucha tranquilidad y con mucha experiencia. Pudo dar cuenta y visibilizó los padeceres que mujeres, niñas, niños y adolescentes de manera cotidiana y diaria lo hemos naturalizado. Y lo hemos naturalizado, o lo han naturalizado, porque hay una cultura que avala explícita o implícitamente esta cultura de la violación, esta cultura del odio, esta ideología de género, y la sostiene en un entramado perverso en todos los espacios de poder. Ese poder que da la dominación, como la acaba de explicar Enrique, la dominación de raza, de clase y de género, y que nos entrampa. Ese es el reto, ese es el desafío y también el compromiso de poder desmontar esas estructuras, esa matriz patriarcal y perversa que no solo como nos ha colonizado, sino como dice Grofogel, estamos formateados. Aún hoy estamos formateados. Entonces, el proceso es desestructurar
estas prácticas que están enquistadas desde el momento que llegamos a esta vida. Si alguno desea hacer alguna pregunta. ¿Los presentes, alguna pregunta? Buenísimo. Le van a dar un presente. Cortamos el silencio. Es emoción. Uy. Están haciendo entrega de unos presentes. Bueno, ya nos vamos despidiendo. Moni, saludo a todos los compañeros que están, y compañeras y compañeros que están en el Zoom, a todos los que están, todos los que están presentes hoy. Queremos agradecer también al sonido, al video. Hasta mañana, hasta mañana, mañana lo tenemos de nuevo. No son frecuentes para nosotras de la ONG, es más, la primera que hacemos acá con personería jurídica en Santa Cruz. Y bueno, de a poco nos vamos a ir adaptando y cumpliendo con los requerimientos informáticos y no nos vamos a volver locos acá los muchachos, lo prometemos. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos vemos, proseguimos mañana. Nos encontramos 9:30 de la mañana. Y bueno, los esperamos entonces. Mañana a las 10 vamos a dormir un poquito más. A las 10 comenzamos. A las 10 comenzamos. A las 10, así descansa. Bueno, muchas gracias, Daniela, muchas gracias, Enrique, por sus saberes, por sus experiencias. Acá está Angie también, que forma parte de la ONG. Queríamos también nombrarle y agradecerle, ¿sí? Por la vocación de servicio, pues todo vocación de servicio. Muchas gracias. Muy bien, la chica. Ya, el micrófono. Bueno, nos despedimos hasta mañana a las 10 de la mañana para la última jornada que va a ser hasta las 13 horas con otros expositoras y expositoras siguiendo esta misma línea de hacia una mirada humanística de la justicia o en la justicia hacia los abusos o hacia los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Esto es un desafío muy grande para la ONG de Río Gallegos, que lo hacemos en conjunto con la Municipalidad de Río Gallegos. Muchas gracias a todas, a todos y a todes. Les pedimos disculpas por algunos problemas de sonido, que bueno, pasa como siempre, la tecnología nos supera por momentos, pero pudimos después salir airosos gracias a Juan Carlos, que nos está
está a cargo de toda la parte de sonido y tecnología. Y mañana entonces les esperamos, las esperamos y los esperamos a las 10 de la mañana. A partir de las 9:30, por supuesto, el Zoom va a estar disponible. Gracias y buenas tardes.